Bueno, ok, muy buenos días. Un gusto tenerlos en esta mañana de un viernes con un poquito de lluvia que ojalá no se convierta en un lunes para hablar de un tema que no resulta realmente novedoso. Es un tema con el que estamos conviviendo desde el año 2016, si lo vemos desde una perspectiva un poquito amplia. Lo que sí resulta un poco novedoso es el registro de último beneficiario per se ante la DIAN y el formato que la DIAN ha emitido para este registro. Y por supuesto, para nadie es un secreto que algunos tenemos quizás la costumbre justificada o no estratégica de poder dejar a veces las cosas para último momento, pensando que quizás se puede ampliar el plazo o que quizás pueda haber algún cambio, que además, entre otras, ocurrió 3 veces con el registro de beneficiario final. Primero, pues agradecer a Laura y a la IFA por esta invitación y muy afortunado de estar acompañado en esta conversación. Más que todo va a ser una conversación práctica de Rocío Londoño, que es vicepresidente de gestión y negocios en FIU Occidente, persona clave para esta conversación. También con la fortuna de contar con Juan Guillermo Caicedo Seche, subdirector del RUT. Aunque no lo creamos, la dinámica entre el RUT y el RUP es muy profunda y lo veremos en un par de casos prácticos. Y por supuesto, no podía faltar y tenemos la fortuna de que nos acompañe Edgar Ruiz, que es el Head de Finance y de Tax de BTG Pactual. Tenemos un tiempo muy comprimido para todo lo que quisiéramos comentar y por favor de una vez nuestras disculpas, se van a quedar temas por fuera. Si creen que es conveniente, pues por supuesto nos pueden disparar una pregunta por el chat y si estamos en ese tema, lo abordamos. Rocío, quisiera conversar contigo, iniciar esta pregunta o esta conversación directo, digamos, sin mayor introducción, directo al tema que nos puede estar preocupando más a los que estamos del lado privado, tanto del sector real como del sector ya de asesoría, como podemos ser nosotros. Quisiera preguntarte, y por supuesto esperando la intervención de todos, este tema del due diligence puede ser un poquito ambiguo, ¿no es cierto? Cosa que puede ser buena o mala. En el caso, y hago una precisión para todos, estamos acá en calidad de pensantes, no estamos representando a nuestras compañías, entonces es una discusión práctica académica, pero por favor, dejar de un lado los títulos. Rocío, nuevamente y perdona, ¿qué buenas prácticas has visto que se han implementado para obtener información o la información necesaria para determinar quién es el beneficiario final? Es decir, qué buenas prácticas tenemos a la vista en el mercado en materia de due diligence. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias pues por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Como tú lo dices, pues esta es una charla muy tema personal más que involucrar acá alguna entidad. En mi caso, pues como ya lo dijiste, trabajo en Fiduciaria de Occidente. Sin embargo, pues me queda muy bien como de alguna manera comentarles a ustedes lo que hemos hecho, porque pues ustedes saben que este no es un trabajo fácil, ojalá pudiéramos conseguir pues la información aquí a la vuelta, pero pues definitivamente es un trabajo que lleva años y de verdad para todos los actores como entender el porqué de la información, pues esto de verdad es lo que un poco dificulta aún más la consecución de la misma. ¿Qué hemos venido haciendo? Pues nosotros básicamente tenemos son diferentes medios, constantemente tenemos reuniones con los clientes, temas de comunicaciones, correos electrónicos, inclusive también pues en los informes de gestión, en los extractos, en las rendiciones de cuenta, permanentemente estamos de alguna manera solicitando al cliente y exponiendo un poco de qué se trata pues todo este tema, pues para poder obtener como tal esa información. Hemos llegado pues en algunos casos que de alguna manera, porque pues esto es un tema de obligatoriedad, esto no es un tema de si yo quiero o no quiero, y así lo hemos entendido también ante la DIAN y pues las normas que en este momento lo regulan, que inclusive previo a la celebración de un contrato o a la vinculación de un cliente, pues definitivamente le tengo que decir, si usted no me completa esto, muy parecido a lo que pasa con todo el tema de SARLAF, pues lastimosamente no podemos
llevar a un feliz término pues este contrato, no lo podemos concluir porque definitivamente a futuro seguramente yo me voy a ver perjudicada porque pues obviamente me van a preguntar qué hizo allá. Entonces básicamente tenemos mucha comunicación con todos los actores. También qué estamos haciendo porque pues esta no es una información que uno entrega por única vez y se acabó la tarea, la actividad. Esta es una actividad de verdad permanente. Entonces pues ustedes también saben que las compañías van cambiando, entonces también es muy importante dejar la claridad también en los contratos, pues que de alguna manera ante un eventual cambio, pues obviamente la información se tiene que actualizar. Entonces también trabajamos en todo ese tema que es muy importante también, o sea, yo creo que importante sensibilizar, vuelvo y les digo, aquí se trata de todos los actores porque nosotros también, como tanto entidad que en este momento, porque yo también estoy suministrando la información como la entidad que la estoy recolectando en este momento, tengo como esas dos posiciones, es que esto de alguna manera es como crear esa conciencia y la importancia de la consecución y la proporción de la información, de esos datos mínimos que me requiere hoy como tal el RUC que pues obviamente no son desconocidos, no es información que de alguna manera para algunas estructuras seguramente sí resulta un poco complicado porque, oiga, tengo el 5, pero soy controlante, pero aquí no genero utilidades. Bueno, muchas cosas que se nos pasan por la cabeza, pero que finalmente, pues yo creo que hay cómo suministrar la información. Pues obviamente, esto es un tema que de alguna manera no es un tema que en algún momento la DIAN dijo, bueno, voy a crear el registro único de beneficiarios finales, sino que pues esto también ha sido impuesto, pues obviamente por una autoridad extranjera en el ámbito de unos cumplimientos que tenemos que hacer. Esto también nos sitúa en unas mejoras prácticas para todas las organizaciones que de alguna manera manejamos clientes, que estamos vinculando clientes, que celebramos contratos, nos ponen unos estándares internacionales también, pues que de alguna manera hay que resaltar. Y yo creo que también para lo que estamos, todo el tema es el tema de la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y todo el tema de financiación de terrorismo y evasión fiscal, porque es que finalmente yo estoy conociendo quién es esa última persona de la cadena en la cual pues de alguna manera va a ser beneficiaria de lo que está pasando en un contrato o en una relación pues de alguna manera que tengo al interior de las entidades. O sea, estamos muy orientados, pues obviamente, vuelvo y les digo, esto es un tema de sensibilización, esto es un tema de capacitación constante, esto es un tema también de mostrárselo de una mejor manera al cliente y les digo, es todo el tema de la prevención y detención de posibles irregularidades que se puedan presentar en el ámbito empresarial y que obviamente pues a futuro para la fiduciaria se pueden convertir en un reputacional. Entonces ahí sí nosotros la verdad tratamos de ser bastante conservadores, tratamos de protegernos muy bien y la verdad es que sí nos sirve mucho pues para todo el tema de estructuración de los negocios, de la transparencia de como tal de las relaciones que tenemos y pues todo el tema de las operaciones que realizamos al interior de la fiduciaria. Pues eso es básicamente lo que tenemos acá en todos los temas de buenas prácticas que hemos implementado. Seguramente pues a futuro vamos a buscar otras adicionales a ver de dónde más conseguimos la información, porque pues el tiempo apremia, ya estamos prácticamente a 30 de julio y pues ahí vamos en la tarea. Otro tema pues muy importante, no vale la pena pues aquí mencionar de alguna manera lo que establece pues la norma con respecto a cuál es esa debida diligencia, porque pues eso está muy taxativamente en la norma que se tiene que hacer, o sea, quién tengo que identificar, por qué lo tengo que identificar, más que identificarlo, pues también eso no son solamente datos que yo proceso, sino que de alguna manera me tienen que generar a futuro ciertas alertas que me permitan oiga, evidenciar cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Y pues obviamente si yo tengo el SARLAF y ahora tengo esto, pues seguramente me va a facilitar mucho más esa tarea. Y otra muy importante, vuelvo y les digo, es la conservación de la información, que eso también hace parte de la debida diligencia. No olvidemos que como tal, hoy por hoy la norma lo que nos exige es tener 5 años la información durante toda la vigencia pues, del contrato, de la vinculación del cliente, más 5 años más después de finalizado. Eso es básicamente lo que les puedo contar en cuanto a la debida diligencia que estamos haciendo aquí al interior de la fiduciaria. Curioso, un poco, bueno, hay un par de cosas mencionadas, pero siempre lo que puedo observar, y Edgar, a ver cómo lo ves tú, siempre está una constante tensión entre el negocio per se y qué es una suficiente debida diligencia. Sin duda tenemos que llegar al mismo lugar. Ese lugar es identificar el beneficiario final y de eso no, digamos, no hay ningún tipo de duda, pero Edgar, ¿cómo lo ven ustedes? O perdona, ¿cómo lo estás viendo tú? Porque por un lado todo este tema, toda esta cantidad de cosas que están pasando, pero enfocados específicamente en el registro de beneficiario final,
¿cuál sería el estándar mínimo de debida diligencia? O sea, llamé 2 veces al cliente, me comuniqué con su casa matriz, le mandé un correo, le mandé 2, lo invité a tomar un café. O sea, ¿cuál es realmente el estándar mínimo con el que nos podríamos defender y cómo es esa tensión que estás observando tú entre área de negocios y área de cumplimiento en un proceso de debida diligencia? Pues sí, pues mira, yo diría que el estándar mínimo hoy en día, eh, al menos acá en Colombia, podría llegar a ser más claro. Podría ser una materia en la cual la DIAN nos dé un poco más de luz, ¿cierto? En este momento, como tú sabes, lo único que tenemos es pues, el artículo en la resolución 164 que establece, digamos, la obligación de hacer una debida diligencia y ahí da unos criterios, pero muy mínimos, de qué se entiende por debida diligencia. Y entonces, como tú decías, uno en la práctica sí se encuentra con situaciones en las cuales es bien retador determinar si uno está siendo suficientemente diligente o no, ¿sí? Mm. Y también ocurren casos en los cuales, por ejemplo, encontramos gente que claramente nos dice, oiga, yo también estoy buscando la misma información, yo no la tengo, la voy a tener el 31 de julio, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces ahí surge la pregunta, bueno, ¿y qué hago? No lo puedo vincular porque él no tiene la información, entonces no debería interactuar con él o debería vincularlo, buscar yo la información que pueda en fuentes públicas, documentarlo, por supuesto, y vincular a este cliente y seguir adelante. Esa disyuntiva, digamos, uno la enfrenta con alguna frecuencia, sobre todo porque creo que también hay una curva que tenemos que ir superando, ¿cierto? Y es una curva también de concientización de las personas a todos los niveles, de las personas que se encargan de la administración y gestión, digamos, de entidades en general, pero también de los accionistas de esas entidades que muchas veces son reticentes a entregar la información, ¿sí? Y siempre, digamos, creo que existirá ese reto de que la gente entienda para qué se usa esta información, que la gente le pierda el miedo al registro de beneficiarios finales. Y yo creo que eso en el mediano y largo plazo debería facilitar digamos, el cumplimiento de esa obligación de debida diligencia. Dicho eso, yo sí creo que sería muy bueno que la DIAN, aunque la DIAN ya ha dicho que no lo va a hacer, pero sería muy bueno que la DIAN evaluara si de alguna manera se pueden aterrizar todos esos criterios de esos manuales y guías que existen a nivel internacional y que son tal vez los más críticos o más relevantes para determinar cuándo hice una buena debida diligencia y cuándo no, porque eso creo que puede ser una fuente de litigiosidad más adelante. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo estarían viendo ya el caso en el que efectivamente eh, estamos en un área un poco gris? Es decir, el cliente argumenta no, o el futuro cliente o el prospecto de cliente para decir que no es cliente todavía. eh, de alguna forma sostiene que no logra identificar su beneficiario final. Pensemos, por ejemplo, en una compañía que tiene muchos accionistas, una multinacional, etcétera. Y efectivamente argumenta, mire, me queda realmente imposible identificar ese beneficiario final. No estamos hablando del típico caso del vagabundo que dice, no, yo no se lo voy a dar. Lógicamente está fuera y de ese personaje ni siquiera tenemos que hablar. Me refiero más al caso de un cliente institucional grande, internacional, multinacional. Eh, ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué buena práctica deberíamos tener para poder seguir adelante? Porque es que la realidad no puede ser tampoco que vía registro de beneficiario final, entonces nos acaba el negocio, ¿no? O, ni hablar de Sagrilaf, ese es un tema del que quiero conversar ahora, pero ¿cómo podemos de alguna forma darle el go a un potencial cliente que está en una situación como esta y cómo cubrir, digamos, o cubrirnos donde estamos cada uno? Pues mira, yo te puedo hablar un poco de las discusiones y las conclusiones a las que hemos llegado. Y me interesa oír a Y Rocío es, también, ojo.
Excelente. Básicamente, lo primero es que no podemos forzar al cliente a que nos entregue información que afirma no tener, ¿cierto? Lo segundo es que, aunque no es lo óptimo, no es lo ideal, la resolución pues tiene la tercera causal sí, como la tercera causal de reporte como beneficiario efectivo, que es la de ser el representante legal o la persona con mayor autoridad o injerencia en las decisiones clave de la empresa. Entonces, pues en la práctica, digamos, por lo que hemos optado es pedirle a los clientes, uno, oiga, pues si usted me está afirmando que no consigue la información, pues justifíquelo, ¿cierto? Deme evidencia a mí de que usted no puede conseguir esa información. Y dos, pues defina usted si usted va a recurrir a la tercera causal, digamos, de beneficiarios finales para reportar. Lo que sí es cierto, y eso pues tristemente es una realidad que no podemos desconocer, es que a hoy toda estructura debe tener un beneficiario final, sean los dueños del capital, sea la persona que en virtud de contratos controla la entidad, o sea el representante legal. Lo cierto es que hoy en día, pues creo que ya, como tú decías, ya llevamos un tiempo hablando de esto, ya llevamos un tiempo con la obligación. Creo que lo que sí no es en ningún caso aceptable sería decir, no, te vinculo sin que elijas alguna de las tres opciones para identificar a tus beneficiarios finales, ¿sí? Rocío, ¿cómo lo ves? Estoy muy, pues, de acuerdo con lo que está diciendo Edgar, o sea, no se trata de que, pues, uno vincule, o sea, uno le diga, no lo puedo vincular cuando me ha mandado mucha información, ¿cierto? Tampoco decir un no, pero pues obviamente, o sea, el mundo ideal sería eso, de alguna manera, un tema muy parecido a lo que es TERLAB, pero pues si de pronto yo ya tengo otro tipo de información, efectivamente tengo cómo documentar, porque aquí también es muy importante, cómo documento yo esa debida diligencia, qué fue lo que hizo, qué fue lo que le impidió a este tercero para poder entregarme la información, pues de alguna manera, y a futuro tengo algún tipo de requerimiento y yo tengo cómo demostrar mi debida diligencia, pues esos son temas que vuelvo y les digo, tenemos que analizar uno a uno, porque en este momento no hemos fijado la política, porque pues obviamente si fijamos una política, pues entonces ya se vuelve práctica y entonces lo más fácil es que cada uno justifique que efectivamente pues no tiene la información y entonces nunca vamos a tener la información para el registro único de beneficiarios, o también pues nos vamos al otro extremo y es que empezamos a reportar pues solamente a los representantes legales y finalmente pues ese no es el espíritu ni es el objetivo como tal de lo que persigue esta norma. O sea, realmente yo creo que lo que quiere como tal la DIAN es básicamente tener la información, una información confiable y pues lastimosamente, pues muchas veces los representantes legales, pues no van a ser esos beneficiarios finales. Seguramente, pues hacen parte de la estructura, pero no son los beneficiarios finales, que de alguna manera es la información que en este momento me pide como tal, pues la norma. Juan Guillermo, pongámosle un poquito de picante a este tema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el caso que, porque es que estos señores, tanto Rocío como Edgar, están en una situación muy compleja en el plano profesional. Nosotros estamos en la asesoría, entonces no estamos en una situación tan compleja en este punto. Ahora, ¿qué hacer si expresamente en una estructura sin personería jurídica, supongamos que estamos Edgar, Rocío y yo trabajando en el mismo caso, y estamos detrás de una estructura sin personería jurídica y expresamente esa estructura sin personería jurídica se niega a través de su fiduciario, su fideicomitente, su beneficiario, etcétera, a entregar la información expresamente? Sí, pues yo creo, buenos días a todos, qué pena la demora, tuve unos inconvenientes de conexión al inicio, pero veo que han avanzado muy bien con el tema y muy apropiadamente, y veo que estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rocío, o sea, es súper importante que pues digamos, existe un marco normativo como ya se ha venido mencionando, el tema de la debida diligencia, que si bien es cierto, no está a nivel de detalle que de pronto Edgar y otras personas particularmente este gremio quisieran tener, ¿cierto? Pero existe como tal un procedimiento establecido para adelantar esa debida diligencia, ¿cierto? Que obviamente va a variar dependiendo del tipo de obligado, porque obviamente acá no solamente estamos hablando de estructuras sin personalidad jurídica, sino todo el universo
¿cierto? Que incluye personas jurídicas, algunas que por sus características o por sus condiciones, pues su proceso de debida diligencia pues debe adaptarse a cada tipo de negocio o de persona como tal. Sabemos que esto puede pasar, ¿cierto? Y seguramente en algunos negocios muy particulares o especiales como el de ustedes, pues efectivamente esto va a pasar. Temas de, obviamente, de poner al descubierto de pronto información que obviamente es importante para temas comerciales y demás, ¿cierto? Y seguramente, pues, entendemos que los clientes son un poco celosos con su información y con la información que particularmente se pide en el marco del registro único de beneficiarios finales. Pero yo creo que en parte la respuesta ya no la dio Rocío, es decir, la debida diligencia o el artículo relacionado con la debida diligencia para el tema de beneficiarios finales, pues está establecido, ¿cierto? Es decir, realice todas las acciones que me garanticen que usted, obligado, ¿cierto? En este caso, Fidoccidente o la entidad que sea, que usted realizó ese proceso de debida diligencia. ¿Y cuál era ese proceso de debida diligencia? Identificar, informar y actualizar, ¿cierto? Básicamente, resumiéndolo de una manera muy sencilla. Voy a identificar de acuerdo a los criterios que me establece la norma, ¿cierto? Que están en el artículo 6 o en el artículo 7. En ese proceso va a pasar que seguramente alguno de los que nos debe suministrar la información requerida por el sistema, pues nos va a decir que no, que es lo que tú planteas, Rodrigo. ¿Cuál es la salvaguarda que yo voy a tener en caso, digamos, de un proceso control de posterior? Pues que efectivamente yo adelanté las acciones que como obligado identifiqué pertinentes para garantizar que realicé en debida forma ese proceso. Entonces, si tú lo requeriste o hiciste un formato o establecieron algún tipo, bueno, dependiendo obviamente del sector, de la entidad y de quien suministra la información, realizó las acciones que consideró pertinentes para garantizar que al preguntarle si existía titularidad o beneficio, o en el caso de las estructuras, cuáles son sus fideicomitentes, sus fideicomisarios y los demás actores del negocio, que lo pregunté en debida forma, pues esa va a ser, digamos, mi salvaguarda en un proceso eventual de control de obligaciones, ¿cierto? Cuando ya pasamos un poco de pronto a la parte práctica, vamos a ver que la herramienta, el reporte de beneficiarios finales, independientemente del mecanismo que use, que como ya ustedes habrán identificado, existe la posibilidad de hacerlo de manera masiva o de hacerlo por carga individual, obviamente dependiendo de las características del reporte. Siempre me va a preguntar si yo pude adelantar ese proceso de debida diligencia pues en las condiciones establecidas en la norma. Yo voy a tener que informar eso. Sencillamente voy a decirles, mire, pasó que requería a mi socio o a la persona que debía suministrar una información, él, sustentado en X o Y razón, informa que no va a suministrar los datos por X o Y, porque tiene secreto, bueno, la información o las causas que considere relevante. Eso, digamos, va a ser parte de ese reporte y eso no quiere decir que no se va a poder hacer ese reporte, sencillamente va a quedar la anotación de que en el proceso de adelantar la debida diligencia, pues hubo inconvenientes en lograr la totalidad de la información. Entonces, digamos acá, el mensaje que se ha tratado de llevar desde la ADN es que, bueno, si bien es cierto, no existe un proceso detallado de debida diligencia, y como lo señalaba Edgar, digamos, la DIAN ya se ha pronunciado diciendo que no lo va a hacer porque pues, tendríamos que entrar a particularizar el proceso de debida diligencia para cada uno de nuestros obligados, ¿cierto? Que sería algo, digamos, un poco inmanejable. Hay que adelantar esas acciones para informar que se hizo o no y sencillamente reflejarlo en ese reporte. Entonces, digamos, la tranquilidad es que usted, como obligado a informar, a realizar ese proceso, pues adelantó esa gestión. ¿Qué consideró? Iban a salvaguardar el reporte que está enviando. Eso, digamos, es como lo vemos desde acá y pues entendemos seguramente que va a pasar estas situaciones. Seguramente en una etapa posterior de control de verificación ya pues las áreas pertinentes entrarán a verificar pues la calidad, la consistencia de esos registros o reportes realizados. El tema, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, el instructivo, que es un gran documento en el que hubo un esfuerzo enorme por traer casos a la mesa cuando ni siquiera el registro ha empezado, cosa que además nos ha ayudado mucho a todos. Pero hay unos casos donde uno ve estructuras sin personalidad jurídica, donde uno tiene, por ejemplo, un patrimonio autónomo
donde tiene a su vez una estructura sin personería jurídica invirtiendo en ese patrimonio autónomo, por ejemplo, a través de una cuenta Omnibus. Y al patrimonio autónomo se le establece la carga de identificar el beneficiario final, por ejemplo, de esa fiduciaria que está invirtiendo en el patrimonio autónomo. Entonces, la carga se vuelve enorme, incluso a veces, y te confieso, es una reflexión personal, a veces creo que la información puede ser múltiple y puede confundir a la propia DIAN. Entonces, en discusiones en el panel, Edgar planteaba una pregunta muy interesante y era, bueno, ¿será que sí tiene utilidad tener tanta información en el caso de estructuras sin personería jurídica? O sea, tenemos como una intuición de que la estructura sin personería jurídica puede estar ocultando algo, no necesariamente es así. Entonces, ¿qué deberíamos tratar de hacer o traer a la mesa? ¿Será que es mucha la información que se está pidiendo en una estructura sin personería jurídica o se debería, por ejemplo, limitar un poco? ¿Cómo lo ves, Edgar y Rocío? ¿Qué piensan sobre este tema que lo están padeciendo? Pues, a ver, a mí me da la sensación de que en algunos casos va a haber como una hiperinflación de información, porque en ese, y de verdad, y no estoy seguro, digamos, la DIAN, cómo la vaya a procesar, pero eso que tú contabas, ese ejemplo de una estructura sin personería jurídica invirtiendo en otra estructura sin personería jurídica, se va a presentar, ¿sí? Se presenta regularmente. Ya De yo hecho, hice ese registro, confieso. sí, Ya lo sí, hice. y es, ahora, claro, y es bien complejo, porque piensa que tú tienes que primero calcular los porcentajes de todas las personas que están en la primera estructura sin personería jurídica y luego montarle a eso todas las personas que están en la segunda, que tienes que ir prorrateando cada estructura que invierte en la otra estructura, ¿cierto? Y hay casos que pueden ser bien complejos, digamos, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros aquí lo enfrentamos cuando estábamos diseñando nuestro sistema de reportería. Un reto es, bueno, ¿y qué pasa cuando un fondo invierte en otro fondo? ¿Sí? Ujú. ¿De qué le sirve a la DIAN? Si yo ya le di la información del fondo 1, que está invertido en el fondo 2, ¿de qué le sirve a la DIAN que en la foto que yo le doy del fondo 2 yo le diga que están 1 millón de personas que ya le informé del fondo 1? ¿Sí? Eso al final del día lo que va a hacer es que los cruces de información sean muy difíciles, ¿no? Y les doy otro ejemplo. ¿Qué pasa si Edgar Ruiz tiene inversiones en el fondo 1 directamente e inversiones en el fondo 2 directamente? Y el fondo 1 invierte en el fondo 2. Entonces, la fiduciaria administradora de esos fondos tiene que sumar las participaciones en uno y otro fondo para poder hacer el reporte, ¿cierto? Y ustedes no se imaginan la dificultad práctica, digamos, de los sistemas para lograr hacer eso, ¿sí? Y ahí es donde digo, no sé también, por ejemplo, la DIAN, qué tan fácil va a tener esa información para poder hacer realmente cruces que le sean útiles. Digamos, cómo la DIAN, si ella no tiene la información de detalle de cómo está montada la estructura, ¿qué utilidad tiene para la DIAN saber que Edgar Ruiz tiene el 5% o el 3% de un fondo? Si cuando vayan a mirar en detalle puede que Edgar Ruiz lo tenga debajo de 5 sociedades, 3 fondos, ¿sí? Pareciera que tal vez, y esto fue algo que en su momento pues discutimos con la DIAN, pero pareciera que tal vez es más sencillo que cada entidad sin personería jurídica haga su reporte y la DIAN por detrás arme el rompecabezas, ¿cierto? Así evita duplicar, triplicar o quintuplicar la información. Y es que hay que tener en cuenta que en estas estructuras, pues uno puede tener a veces 1.000, 2.000, 10.000 clientes, ¿sí? Entonces van a ser reportes de 15.000 entradas con una cantidad de información pues que a veces no ve uno bien qué utilidad le puede dar la DIAN. Entonces yo creo que ahí sí vale la pena reflexionar a ver cómo puede ir uno mejorando algunas cosas en la medida en que avanza esto.
Bueno, es sin duda un proceso de aprendizaje para todos, autoridad, contribuyentes, asesores, etcétera. Ahora que te debo escuchar, recuerdo un poco el tema y lo traigo simplemente como un mensaje paralelo, y es el tema de intercambio de información, porque esta información al final del camino es también para intercambio de información CRS. Entonces, siendo eso así, va a ser un poco complejo también para la DIAN porque puede tener múltiples reportes sobre, por ejemplo, un residente de un país europeo o vía FATCA Estados Unidos, ¿no? Sobre este tema, quisiera preguntarles cómo lo ven desde el punto de vista de litigio, o sea, el punto de vista de carga de la prueba, tipo de prueba, calidad de la prueba, qué medidas, y no sé si lo debería preguntar de esta manera, pero lo hago igual, Juan Guillermo me disculpa, se lo pregunto de manera intelectual, ¿qué medidas podría, porque como todo esto es nuevo para todos, la verdad es que hay un poco de susto, o sea, todo el mundo está un poco nervioso con este tema, y lo va a estar en la medida en que nos acercamos. ¿Cómo hacer esa comunicación con la IAN? Porque, por ejemplo, cuando pasamos por los procesos de normalización, fue muy interesante ver esas cartas persuasivas que todavía existen hoy para cualquier cumplimiento tributario. Esa va a ser un poco también la postura, es decir, puede ser que entremos en un proceso de, oiga, ¿por qué reportó esto? ¿Por qué no nos sentamos a revisar? En lugar de entrar ya a la parte sancionatoria con todos los efectos que puede tener, ¿cómo lo está viendo o qué le gustaría a Juan Guillermo a título personal que ocurra? No, por supuesto, no quiero comprometer la DIAN en esto. Sí, claro, Rodrigo, tú has dicho una palabra muy, muy importante y es el tema del aprendizaje, ¿no? O sea, aquí estamos aprendiendo todos, incluido pues obviamente el equipo de la DIAN que ha liderado todo este proceso de implementación en Colombia del Registro Único de Beneficiarios Finales. Entonces, sí, efectivamente, para todos y en las diversas dimensiones, esto es un proceso de aprendizaje y en este proceso, digamos que pues la DIAN no ha estado sola. Pues, bueno, el tema del beneficiario final obviamente desborda el ámbito netamente fiscal y por eso de pronto a veces genera mucho más temor el hecho de que sea la DIAN, que es la autoridad fiscal la encargada, digamos, de administrar este registro y pues con su consecuente, digamos, pánico, porque nosotros sabemos y somos conscientes que cuando la DIAN se comunica con cualquier obligado, eso genera pánico, así sea para darle las gracias, una comunicación de la DIAN genera pánico. Entonces, pero pues digamos que pues el legislador tomó la determinación que fuera la autoridad fiscal de Colombia quien tuviera a cargo la administración de este registro, pues obviamente pues en ese sentido nosotros somos quienes debemos liderar ese proceso, tanto de implementación, registro, actualización y verificaciones que se debe hacer, ¿no? Pero en ese proceso, como si volviendo al tema del aprendizaje, pues no hemos estado solos y no es un tema, como lo decía Rocío también al principio, que valga la aclaración que decía, no, pues es que esto no fue que se lo inventó la DIAN o un día el presidente o alguna autoridad dijo, bueno, pongamos esto acaso. Esto hace parte de un proceso, digamos, de implementación de buenas prácticas de transparencia que viene de mucho tiempo atrás, pero que pues ya hemos materializado a partir del marco reglamentario reciente a partir de diciembre de 2021. Y pues en ese proceso, obviamente, tampoco podemos andar solos, ¿no? Desde la DIAN, ¿qué se ha venido haciendo? Mirando esas buenas prácticas a nivel internacional para poder afinar, y de hecho eso hace parte de los desafíos o los retos, de los grandes retos que tiene la DIAN pues en esta tarea que nos ha asignado el gobierno, que es administrar el registro. Entonces, en eso, por ejemplo, hemos tenido acercamientos con algunos modelos de la Unión Europea donde ya el marco del beneficiario final está más consolidado. Gratamente nos sorprendió que en ese proceso inicial algunas experiencias que pudimos comparar son muy similares a la nuestra, ¿sí? Estamos hablando que pronto, por ejemplo, un país europeo tuvo casi 3 periodos donde se amplió ese plazo, ¿cierto? Nosotros estamos más o menos en una situación similar, obviamente, por todo ese proceso de divulgación, de capacitación, de ajustes técnicos necesarios tanto para la administración como para los obligados. Es decir, es un proceso que venimos, digamos, muy parecido a lo que han hecho países que ya tienen, digamos, plenamente registros de beneficiario final plenamente consolidados.
Y digamos que sí se plantean muchos retos, como lo que plantea Edgar, y tú, Rodrigo, el tema de que pronto la información en algún punto va a ser duplicada en la medida en que, como estamos solicitando la identificación de esas cadenas de titularidad o cadenas de propiedad, pues efectivamente, si ya un fondo, una estructura, una persona jurídica cumplió con la obligación de reportarme, pero casualmente yo soy otro ligado que tengo en estructuras sin personalidad jurídica o personas jurídicas debajo de mi cadena de titularidad y que cumplen las condiciones o los criterios establecidos en los artículos sexto o séptimo de la resolución, pues tendrán que hacerlo nuevamente, ¿cierto? Eso es lo que tenemos hoy. Y eso es lo que el marco normativo, el marco reglamentario de la resolución 164 nos indica hoy. Entonces, a la fecha de hoy, y pues digamos que para el 31 de julio, ese es el panorama que existe respecto de la obligación como tal. Obviamente, esto pues en ese proceso de aprendizaje, no solamente, digamos, la parte técnica de pronto de facilitar ese registro, que obviamente ya hemos detectado este tipo de situaciones y como les menciono, esas buenas prácticas que hemos podido tener la oportunidad de analizar y comparar, pues vemos ese tipo de situaciones, como por ejemplo poder identificar en ese proceso de identificación de la cadena de propiedad, poder sencillamente traer los datos. Si por ejemplo yo tengo un fondo X obligado a reportar y dentro de ese fondo X resulta que uno de los actores es una sociedad, ¿sabes? Que ya cumplió la obligación, pues yo no voy a poder a tener que cargar esa información, sino que pues de una manera más eficiente, sencillamente se haría esa relación de registros, ¿cierto? Pero eso hoy en día no existe. Entonces digamos que hoy en día en los términos que establece la resolución tendríamos que cumplir con esa tarea, pero como les digo, hay muchos temas tanto técnicos como normativos que hacen parte de ese proceso de evolución y de aprendizaje y de apropiación de esas buenas prácticas que a nivel internacional eh, están implantadas en tema de beneficiarios finales. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. En este proceso de aprendizaje, nos pasó algo hace un par de, yo diría unas 3 semanas, llegaron unas cartas de requerimiento. Entonces todo el mundo, pues, ¿cómo que un requerimiento si todavía no ha pasado la fecha límite para hacer el registro? Y como estamos en este proceso contribuyente, administración, etcétera, ¿cómo interpretar esa carta? Francamente, cuando la vimos, dije, esto no es un requerimiento. Se puede llamar requerimiento y el título del correo puede decir requerimiento, pero claramente esto no es un requerimiento. ¿Cuál era, para la tranquilidad de todos los presentes, era esto un requerimiento o era esto más una carta masiva de comunicación? Muy importante aclarar ese tema. Sí, Rodrigo, es muy importante aclarar el tema porque efectivamente, digamos, del análisis de las respuestas, pues efectivamente notamos que pasa lo que tú mencionas, la gente decía, pero ¿por qué me están requiriendo? Bueno, pongamos, digamos, en contexto de pronto a toda la gente. Hace un mes y medio más o menos, en ese proceso, digamos, de divulgación y de comunicación de la obligación relacionada con el beneficiario final, se envió una comunicación a personas naturales, algunas personas naturales, que de acuerdo a unos análisis internos realizados en la administración, se determinó que probablemente puedan ser sujetos del reporte de beneficiarios finales, es decir, que tienen algún tipo de vinculación con algún obligado a reportar información de beneficiarios finales. Ese, digamos, fue como la comunicación dirigida a un grupo de potenciales reportados como beneficiarios finales. ¿En qué consistía esa pregunta? Era básicamente decirle, mire, existe una norma que es la resolución 164 y bueno, que está modificado, que indica que hay que hacer un reporte de beneficiarios finales. ¿Qué es esto del beneficiario final? Una definición, digamos, muy sencilla para el entendimiento de toda la gente. Y al final, pues, el requerimiento como tal de información que se le hace es, usted, de acuerdo a lo anterior, es beneficiario final, sí o no, puede ser beneficiario final de una persona jurídica o una estructura sin personalidad jurídica. Infórmenos, ese digamos fue el tema. Obviamente hay que entender que esto es muy diferente a la obligación de reportar beneficiarios finales, que como lo establece la norma, el artículo 4 de la resolución 164, señala que el universo de obligados son personas jurídicas
y estructuras sin personería jurídicas. Y de pronto aquí es donde viene un poco la confusión de la gente, que de pronto si ha estudiado la norma, ha verificado eso, pero que a mi persona natural me van a preguntar algo que no es digamos, pues de mi resorte. Quien tiene que reportar eso, o bien sea la persona jurídica o la estructura sin personería jurídica. Pero pues digamos que es una forma de tener el control, digamos, lo inverso, ¿cierto? Entonces, si yo sé que me deben reportar que yo soy socio accionista de una persona jurídica, cumplo, digamos, con las condiciones de la norma, pues seguramente voy a ser reportado como universidad al final, o tengo una participación en una sociedad, ¿cierto? Entonces, como, oiga, nosotros ya, o el responsable de hacer ese reporte, ya hizo ese reporte, es, digamos, una forma también de facilitar ese control. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que la autoridad tributaria, de acuerdo con el marco legal, puede hacer requerimientos de información, ¿no? Entonces, para que tengamos también eso súper claro, ¿no? Ok. Hablando del tema de la información, Rocío, ¿qué piensan? O si nos puede precisar y entre todos discutir quién tiene acceso a esta información. Digamos, recuerdo muy claro cuando se hablaba del registro de beneficiarios finales, hace el 2021, en un par de eventos, existía un poco esa preocupación. ¿Quién tiene acceso a esto? En ese momento se hablaba que esto iba a estar dentro de una subdirección aparte de la DIAN interna, que no iba a tener acceso sino solamente la DIAN. Pero el tiempo ha dicho otra cosa. Hasta normativamente lo hemos visto con la ley anticorrupción, pero Rocío, ¿cómo lo están viendo, cómo lo estás viendo tú a título personal? El tema de acceso a la información y sobre todo información tan sensible que se le pide a un cliente para el registro de beneficiario final. ¿Cómo están percibiendo este tema? Pues no, Rodrigo, ahí básicamente pues nosotros, porque sí nos cuestionan mucho, más que cuestionan, nos preguntan mucho a quienes estamos solicitando la información, bueno, ¿y eso quién lo va a ver? Es que entonces todo el mundo va a saber quién, cómo y cuándo, son una de las cosas. Pues básicamente ahí yo les digo, siempre lo que decimos es, nos vamos al artículo 13 de la ley 2195-2022, donde básicamente les estamos diciendo que hay unas entidades que de acuerdo pues a sus funciones diría, legales y constitucionales, pues que es todo el tema de inspección, vigilancia y control, o tengan algún tipo temas relacionados con investigaciones fiscales o disciplinarias, pues de alguna manera son los que de acuerdo con la norma y uno no vería por qué otra persona adicional pues deberían tener acceso a esta información. Y yo creo que también pues el deber de la DIAN es básicamente pues mantener esa custodia de la información y pues obviamente me imagino que en su momento cuando alguna de las entidades que están listadas en la norma pues obviamente ellos se la entregarán, pero pues básicamente en cumplimiento de alguna de esas funciones. Básicamente para recordar pues quiénes son la Contraloría General de la República, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que finalmente pues es a quien estamos haciendo esa transmisión, la Fiscalía, la Procuraduría, Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera de Colombia, y pues también aquí está pues la UIAF, básicamente, pero eso también, y sí preguntan mucho los clientes cuando nos van a dar esa información. ¿Quién va a conocer mi información? ¿Qué piensan de la interacción porque es una pregunta muy común, SARLAF, SAGILAF y registro de beneficiarios finales, y además ley anticorrupción con todo lo que acaba de mencionar Rocío, porque no necesariamente la información va a ser la misma, y eso es algo que hemos analizado profundamente, no lo va a ser, porque los requisitos, por ejemplo, no son los mismos, o se dan una serie de situaciones como condiciones que no va a dar el mismo resultado. ¿Cómo lo están viendo Edgar, Rocío y por supuesto Juan Guillermo? Pues a ver, ahí yo creo que uno se enfrenta con un reto práctico interesante. Nosotros esa discusión, como tú lo planteas, también la dimos acá al interior. Pero lo cierto es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la teoría, y yo a veces cuando escucho hablar de estos temas, pues uno ve que dicen no, por ejemplo, Juan Guillermo nos decía, no, usted va a tener un campo para ir y digitar, que lo buscó, qué tal. Pero pues imagínense una fiduciaria que tenga 5.000 encargos fiduciarios digitando uno a uno. Este señor no me quiso pasar esta información. Este señor no me...
Entonces, digamos que en la práctica lo que nosotros hemos tratado de hacer es tratar de unificar de alguna manera el proceso de vinculación de los clientes de forma tal que se atienda a todas las necesidades de los distintos, vamos a decirlo así, es como subsistemas o subregímenes que existen y que pueden necesitar esta información. Pero pues siendo conscientes, como tú dices, de que esto tiene algún nivel de riesgo, porque algún día alguna autoridad podrá decir, oiga, no nos parece lo que hizo, y bueno, pues uno explicará por qué eso es debida diligencia, es cómo se ajusta el estándar, etcétera. Pero sin duda, pues ahí hay un tema bien complejo y creo que ¿cómo decir? Agradeceríamos mucho si eso se simplificara y se dejara un set de reglas claros sobre cómo se hace debida diligencia, porque eso haría que el proceso fuera más simple y fácil de aplicar en todos los casos. Juan Guillermo, como para aterrizar el tema, ¿usted cree que la DIAN en el cambio de información interno, super sociedades, cámara, etcétera, super financiera, se va a estar fijando en qué se reportó, por ejemplo, para SARLAF versus registro de beneficiarios finales, y si hay algo que no es consistente o simplemente puede tomar la posición de, mire, son criterios distintos que no son exactamente iguales? Exactamente, precisamente ese es el punto, Rodrigo, y es que no son necesidades de información iguales. El marco, digamos, establecido para el beneficiario final es el que estamos discutiendo hoy, revisando hoy, pues que es muy diferente a SARLAF, SARLAF y demás. Retomando un poco el tema de la reserva de información, pues sí, digamos que transmitir también el mensaje que pues, la información va a ser reservada. Como lo señalaba Rocío, solamente unas entidades pueden acceder a esa información, ¿cierto? Pero no cualquiera y en cualquier momento y en cualquier término. Porque pues obviamente nosotros como garantes de esa información que es reservada, que pues obviamente se le da un tratamiento de datos debido, de acuerdo a la norma, ¿cierto? Hay que garantizar que quien accede a la información lo haga para lo cual pues, se pueda suministrar, ¿cierto? Y después hacer sus acciones o adelantar su función relacionada con la lucha contra la corrupción, contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo, contra la evasión fiscal, para el caso nuestro, ¿cierto? Y obviamente ese intercambio de información o el acceso a esa información pues tiene que cumplir unos parámetros. Digamos que la DIAN, esta no es la única información que manejan, ustedes saben, nosotros tenemos gran cantidad de información, mucha reservada, la mayoría es reservada, para tranquilidad de las personas que tienen que cumplir con esos reportes de información, pues nosotros tenemos procedimientos establecidos para garantizar ese tratamiento de la información. Entonces, se hacen verificaciones obviamente desde el tipo de vista tecnológico, desde la seguridad de la información, ¿cierto? Donde vamos a garantizar que no haya de pronto esa fuga de información y obviamente se produce la salvaguarda a través de convenios de intercambio de información, es decir, se protege legalmente ese consumo o en el caso cuando es recíproca, el intercambio de la información. Entonces, en ese sentido, pues recordarle y reiterarle a la gente que la información que se suministra en el registro de beneficiarios finales es reservada y como ya lo hemos señalado, solamente se puede acceder a estas 6 entidades, única y exclusivamente para los fines relacionados con el registro único de beneficiarios y sus tareas asociadas, que son la lucha contra estos 4 flagelos, ¿cierto? Y en los términos y con condiciones que garantizan tanto el tratamiento de los datos como la seguridad de la información en ese proceso. Bueno, muy bien. Nos queda poco tiempo. Hay temas para conversar que sin duda queremos poder abordar, pero hay un par de preguntas prácticas, porque al final, pues todo el que está del otro lado dice, bueno, está muy bien todo lo que me están diciendo, y es el fundamento de esto, pero hay preguntas prácticas. Al final del día esto se reduce a preguntas prácticas. Hay una muy interesante, doctor Caicedo, que es que lo estamos viendo mucho pasar. ¿Qué pasa con sociedades que están liquidadas? Se liquidaron, por ejemplo, en el año 2022. Por alguna razón no han cancelado su RUT. Eso pasa mucho.
y están tratando de cancelar su RUT, y esa es su área de mayor expertise, pero están tratando de cancelar el RUT, pero le están pidiendo que tiene que hacer el registro de beneficiarios finales, pero pues la sociedad no existe. Entonces, y además quisiera también responder algunas de las preguntas del chat, pero si nos puede guiar un poco qué hacer en una situación como esta. ¿Tenemos que hacer el registro o no lo tenemos que hacer? Sí, Rodrigo, como tú lo dices, es una pregunta recurrente y llega por todos lados para sociedades que precisamente pasa esto, y es que a pesar de que ya termina su actividad, ¿cierto? Cumplen, digamos, de forma parcial con el tema de informar a todas las entidades esa cancelación. Puede que hagan la cancelación en el registro de cámara o el registro mercantil y ahí no le informan, por ejemplo, a nadie. ¿Qué pasa? Digamos que en el marco reglamentario del beneficiario final, en la resolución 164, esta resolución tiene una vigencia a partir del 15 de enero de 2022. El año pasado, a partir del cual la herramienta como tal, el registro de beneficiarios finales y el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídica estaba completamente funcional. Es decir, a partir de ese momento, todas las personas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la resolución 164, están obligados, ¿cierto? Entonces, como la norma entra a partir de ese momento en vigencia, quien exista en ese momento tiene la obligación de reportar sus beneficiarios finales. Entonces, aquí vamos a tener dos escenarios, ¿cierto? El primero, y es esa sociedad o ese obligado en el marco del artículo 4, que dejó de existir antes del 15 de enero de 2022, por ejemplo, el 14 de enero. Se liquidó, registró su acta de liquidación final en la Cámara de Comercio el 14 de enero de 2022, ¿cierto? Pero no ha cancelado el RUT. Entonces, ¿en ese caso es exigible o no el reporte? Pues no, porque la fecha de entrada en vigencia de la obligación, esta persona no existía, ¿cierto? Ahí el problema fue que no le informó en debida oportunidad pues, a la DIAN para que se realizara ese proceso. Pero ¿qué pasa si esa sociedad se cancela el 16 de enero de 2022? Pues esa sociedad, el 16 de enero de 2022, ya estaba obligada a reportar sus beneficiarios finales porque la norma indicaba que a partir del 15 de enero se señala a los obligados. ¿Qué va a pasar? Entonces, el año pasado también se expidió el decreto 678, en el cual se modifica el decreto 1625, el decreto único reglamentario en materia de sector de Hacienda, y se incluye dentro de las verificaciones a realizar para la cancelación del registro único tributario ese requisito. ¿Por qué? Pues porque efectivamente ya existe en la norma. Entonces, en ese proceso de cancelación, si la sociedad se cancela con posterioridad al 15 de enero, que es la vigencia de nuestra norma, pues tendrá que haber cumplido con ese requisito de beneficiario final. Obviamente, pues tendrá que hacer ese proceso de diligencia y el encargado seguramente pues nos va a dar un reporte, digámoslo, entre comillas, residual, pero pues tendrá que hacerse ese reporte para poder finalizar el proceso de cancelación del registro tributario. Y esto podría, por ejemplo, también aplicar en el caso de tener un inversionista del exterior que está cancelando su inversión. Es una pregunta muy interesante que veo en el chat. Le están pidiendo también el RUP y puede estar pasando que por alguna razón ese inversionista no estaba cumpliendo con los criterios. Por ejemplo, criterio de titularidad o beneficio económico, porque, por ejemplo, no supera el 5%. Están viendo ese caso también, pues está muy interesante. Entonces tenemos bueno, primero pues determinar quién está requiriendo la información, que sería o una persona jurídica o una estructura sin personería jurídica, y para el caso de los inversionistas extranjeros, de acuerdo con la modificación de la resolución 37, ¿cierto? Entonces, si no canaliza la totalidad de su inversión en alguno de los obligados, pues tendrá que ser ese reporte, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero, ubicar en qué rango de obligación me encuentro, ¿cierto? Aplicaría exactamente lo mismo. Si para la fecha de entrada en vigencia, 15 de enero de 2022, yo me ubico como obligado, pues tendré que cumplir ese reporte. Pasa mucho y también ese, digamos, es un problema que nos duele, y es el tema de que hacemos esas, o se hacen, digamos, las cancelaciones de las inversiones, se da el traslado y quedan esos registros vivos, ¿cierto? Porque el inversionista no aportó la documentación necesaria o sencillamente pues
no se realizó en la oportunidad. Aplicamos exactamente el mismo criterio. Si esa inversión se fue antes del 15 de enero, es decir, a las luces de la resolución 37, el 15 de enero de 2022, no tenía la obligación, no estaba obligado, pues no tendrá o no será exigible el tema del registro de beneficiario final. Pero si se realiza con posterioridad, efectivamente, quien esté encargado, el apoderado, pues tendrá que adelantar el proceso para poder hacer la cancelación del registro de la inversión. ¿Cómo están viendo el tema de menores de edad? Sobre esto, además, quizás vale la pena recordar conceptos de la DIAN sobre menores de edad que tengan que aparecer en el registro. ¿Es algo que han discutido internamente o cómo lo están viendo? Claro que sí, digamos que dentro de la integralidad que se maneja en la entidad, el tema del tratamiento de datos y de la seguridad de la información son temas neurálgicos, como lo mencioné anteriormente, pues por las características y por los volúmenes de información que manejamos al interior. Los datos de menores de edad son datos sensibles en el marco de la ley de datos, ¿cierto? Sí, de datos. Y en ese sentido, la DIAN está haciendo el tratamiento en debida forma. Por ejemplo, digamos, en la parte ya un poco más práctica, se están haciendo ajustes para que en el evento en que uno de los beneficiarios finales que se reporte sea un menor de edad, pues se incluya la información correspondiente al tutor o a la persona encargada de poder autorizar ese tratamiento y dar efectivamente ese tratamiento de la información. Y dentro de lo que tiene que ver con el intercambio de información, porque como ustedes saben, no solamente la información es para la DIAN, estos datos personalmente no se pueden compartir hasta tanto no exista esa autorización de tratamiento de la información por parte del tutor o del representante legal de esta comunidad. Eso, digamos, como les menciono, hace parte de ese tratamiento que se le está dando al dato desde la DIAN y pues próximamente se verá el reporte adicional con este campo para los menores de edad. Hay dos preguntas muy interesantes y perdonen, Rocío y Edgar, pero sí me parece importante y si no están de acuerdo, pues díganlo ahora, callen para siempre. Pero sí es muy importante responder preguntas del otro lado, sobre todo por la parte práctica. El doctor Duque le hace una pregunta muy interesante y es sobre estructuras sin personalidad jurídica. Esas estructuras o sin personería jurídica, no me he logrado adaptar a la palabra personería jurídica y estructuras sin personería jurídica, estoy en eso. Pero, ¿cómo se determina realmente si es una entidad o es una estructura sin personería jurídica? ¿Bajo ley civil colombiana o bajo el país de constitución, registro o establecimiento de esta entidad? Esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo lo estaríamos viendo? Yo creo que es una pregunta para todos. No solo para el doctor Juan Guillermo, que lo tenemos asediado respondiendo. Le voy a tener que mandar un vaso de agua o algo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven Rocío y cómo lo ven? Yo me inclinaría por decir que es bajo la ley civil del país, digamos que rija esa estructura, ¿sí? Mal haría uno en tratar de aproximarse a estructuras extranjeras desde la óptica colombiana, porque eso es como tratar, creo yo, de meter un cuadrado en un círculo. No le va a cuadrar, ¿sí? Yo lo haría así. Sobre todo que no tenemos, puede ser que se trate de figuras que no necesariamente tienen una figura análoga en el derecho colombiano, ¿no? Completamente. Rocío, pasa mucho, por lo menos en los temas de fondos de capital privado en un patrimonio autónomo, pues ahí de alguna manera no tiene personería jurídica, pero sí son estructuras que de alguna manera, de acuerdo con la norma, pues efectivamente hay que dar cumplimiento a todo el tema del registro único de beneficiarios finales. Juan. Sí, aquí lo importante es recordar quiénes son los obligados, ¿no? Y respecto a la norma, nos señala respecto de las estructuras sin personería jurídica que tienen unas condiciones, ¿no? Y en la medida que la norma señala que las estructuras sin personería jurídica tienen, digamos, unas características particulares y es, para el caso, por ejemplo, creo que de pronto nos puede servir, tiene una condición particular, es que el fiduciario tiene su residencia fiscal en Colombia. Pues digamos, en ese caso, esos obviamente están identificados como estructuras sin personería jurídica. Una situación que nos pasó hace poco en otro evento, desde allá nos lanzaron esta misma pregunta y no la puedo decir, digamos, con toda la seguridad. Yo me atrevería
a pensar que efectivamente estoy en cierta forma de acuerdo con Edgar, que seguramente pues tendríamos que dar aplicación al marco sobre el cual fue constituida esta estructura, pues en su país de origen, pero a nombre de la DIAN pues no me atrevo a aseverarlo de esta forma. Entonces, yo lo que recomiendo es que en la medida en que tengamos este posible escenario, elevemos la consulta, ¿cierto?, a la DIAN para que vía concepto, a través de la subdirección de normativa y doctrina, se pueda dar un tratamiento particular en el caso de que tengamos este escenario, que puede ser obviamente muy factible. El doctor Fernández, Juan Pablo, dice, bueno, sea que aplicamos el artículo 20 del estatuto y ahí usamos esa referencia para hablar de sociedades y entidades extranjeras, puede ser una aproximación interesante, pero bueno, yo creo que tocará verlo en cada caso. Yo me guío un poco por seguir la naturaleza del país de origen del vehículo, pero pues confieso que es una posición muy personal. Ahora, Juan Guillermo, en términos de retos del RUP hacia futuro, comunicaciones, porque sí me parece, o sea, el tema del concepto, pues sin duda es muy interesante, pero es que esto va con una velocidad, o sea, toca actualizar varias veces al año, toca cumplir con un vencimiento. ¿Qué posibilidades hay que podamos migrar un modelo como el modelo holandés, por ejemplo, donde uno puede tener reuniones con funcionarios, establecer un criterio y que ese criterio aplique para todo el mundo, o sea, una especie de concepto que quede establecido en reuniones, etcétera, como cuando uno está asesorando a cualquier cliente, eso valdría la pena mirarlo, pero eso dentro de la conversación de cuáles son los principales retos y desafíos que enfrenta el RUP. Por ejemplo, hemos visto temas como en el Reino Unido y en Europa sobre la validez o no de el uso de la información totalmente privada en casos de registro de beneficiarios finales. ¿Qué están viendo ustedes sobre este punto? ¿Cómo lo están analizando? Sí, indudablemente los retos son muchos, todos los que se les ocurran. Tenemos muchos retos y pues como les he mencionado, algunos de ellos pues los hemos venido, digamos, visionando para futuras versiones de la actual herramienta, tanto a nivel tecnológico como a nivel normativo, que digamos tiene un impacto muy grande. Yo creo que pues para nadie aquí es un secreto que incluso lo dice la misma, el artículo 631-5 del estatuto, ¿cierto?, que fue modificado por la 2155, que estamos recogiendo esas buenas prácticas rectoras que dice, por ejemplo, GAFI en materia de identificación y el reconocimiento de beneficiarios finales, tanto para personas jurídicas como para estructuras jurídicas, y que es, digamos, hoy en día lo que refleja nuestra norma, ¿cierto? Pero pues eso obviamente a nivel operativo y bajarlo y aterrizarlo sin dejar de cumplir, porque ojo, ahí es muy importante para nosotros, ya siendo un país sobre cumplir esos estándares, sin dejar de cumplir esos estándares, es digamos un poco complejo, porque digamos que las recomendaciones sí son muy estrictas, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de retos, como por ejemplo el tema de poder identificar plenamente esa cadena de titularidad, asociar automáticamente estos registros cuando ya existen esos reportes de beneficiarios finales, asegurar, digamos, la disponibilidad del acceso a la información bajo las estándares, digamos, de calidad y de aseguramiento como tal de la información, pues es muy importante. Analizar, digamos, las situaciones de control por otros medios, que de pronto puede ser un poco difuso ese concepto, no muy claro, ¿cierto? Hay que tratar de pronto de poderlo precisar un poco más, tener, digamos, un sistema más fortalecido cuando son el tema de las alertas, los controles de trazabilidad, ¿cierto? O de disposición como tal de la información. Mayor articulación de pronto de las entidades que hacen parte o que pueden consumir la información del registro único de beneficiarios finales. Y pues que yo creo que de pronto de fondo eso es como el principal reto, que efectivamente el registro único de beneficiarios se convierta en esa herramienta que las entidades que trabajan en pro de combatir el lavado de activos, la corrupción, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, puedan, digamos, usarla y dar, digamos, un resultado positivo en ese tema, ¿no? En lograr que esa anonimización que se da de la información y que pues en muchos casos
quien debe suministrar la información es un poco reticente porque pues, obviamente, y no quiero decir con eso que todos sean, que quieran, digamos, ocultar la información, sino que sencillamente no tienen como tan claro ese contexto como tal de la importancia de lo que implica reportar como beneficiarios finales para lograr el tema de transparencia. Es de pronto eso también un reto muy importante y después llevar el mensaje de tranquilidad por una parte, que sus datos están obviamente salvaguardados y que es muy relevante si que estamos pensando en tener, digamos, unas condiciones de transparencia más óptimas, sin alejarnos, como les digo, sin alejarnos de esos marcos de referencia internacional que son muy importantes para nosotros y pues obviamente en el entendido que somos ya, digamos, parte de esa entidad tan importante que es OCDE, que obviamente nos está dando beneficios. Les cuento que igual estamos en ese proceso ahorita en el tercer cuatrimestre del año. Vamos a tener un peer review en temas de intercambio de información y pues obviamente el tema de la implementación del beneficiario final es uno de los aspectos que se van a evaluar, que esperamos, digamos, hayamos cumplido con lo estándar mínimo para mantener esa calificación de cumplimiento que tiene hoy en día Colombia, ¿no? Y que en la medida en que de pronto no se pueda identificar una herramienta como eficiente o que no se cumpla con ese estándar, pues puede afectar también un poco la calificación que como país tengamos respecto de este proceso, ¿no? Seguramente no se va a afectar. Esperamos. Hablo a título personal, pero Colombia seguramente está en la mejor posición en la región. Estamos ya un poquito pasados de tiempo. Agradecerles inmensamente a Rocío por todo el apoyo y su participación en este evento. Lo mismo para Juan Guillermo y Edgar. Esto sin duda da para hablar toda la mañana 1000 temas. Lamentamos quizás no cubrir todo lo que la gente puede tener como dudas, pero sí ofrecer que estamos disponibles de manera conjunta o independiente en los términos que habla la resolución para poder atender cualquier comentario o duda sobre este tema. A todos los presentes, 1000 gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.